Bienvenidos a esta nueva aventura. En esta ocasión nos fuimos para Santa Marta, para Taganga principalmente. La bahía de Taganga es un sitio espectacular, no es tan concurrido como Santa Marta y tiene una playa muy bonita, además que está muy cerca a Playa Grande. Nosotros llegamos al aeropuerto y tomamos un taxi directamente hasta Taganga. Este recorrido demora aproximadamente 45 minutos, una hora, ya dependiendo del tráfico. En esta ocasión nos hospedamos en el hostal Tayrona Colors, que es un hostal bastante bonito, muy completo, tienen habitaciones grupales o para parejas. Tiene su piscinita y aire acondicionado, baño privado, todo lo tienen muy bien implementado. Está muy cerca de Taganga, realmente está como a 300 metros de Taganga, y Taganga tiene otra cosa que está muy cerca a Playa Grande, que es una playa muy bonita. Taganga es relativamente muy tranquilo. Esta es la entrada del hostal, ahí pueden ver el teléfono y toda la parte, digamos, como colorida que tiene en el ingreso. El único inconveniente es que sí hay que subir muchas escalas porque está construido, digamos, como en un filo que está muy al borde de la carretera, pero muy cerca de Taganga. Estos son como los detalles de la habitación donde estuvimos. Tenía su mosquitero, tenía su aire acondicionado y baño privado. Aquí podemos ver unas tomas aéreas del hostal como tal. Se puede ver que es muy colorido, lo tienen muy bonito, muy bien decorado. Ahí vemos que está al borde de la carretera, y ya si uno va caminando aproximadamente unos 300 metros, que es una caminadita por ahí de unos 8 o 10 minuticos, ya llega directamente a Taganga. Entonces, como pueden ver, no está en el propio Taganga, sino algo retiradito, pero tiene una ventaja, y es que tiene una vista espectacular, como van a poder ver más adelante. En estas tomas se puede admirar realmente la belleza de Taganga. Es una bahía tranquila, no es tan concurrida como el rodadero de Santa Marta, lo que la hace bastante especial. Y miren las montañas al fondo, es muy bonito todo este sector. En Taganga se consigue todo, tenemos de uno, hay droguerías, hay cajeros. Entonces es un sitio que vale la pena visitar. Podemos observar la calidad del agua. Miren, por ejemplo, cómo se ve cristalina. A pesar de que en este sector hay atrancados barcos y lanchas, no es tan sucia el agua. Sí se alcanza a ver algo así como de, digamos, de combustible que se va derramando, pero es muy normal por este tipo de lanchas. Pero para el lado derecho, que vamos a ver enseguida, donde están las playitas, es muy bonito y muy tranquilo. Otra de las ventajas es que el transporte entre Santa Marta y Taganga es muy fácil. Hay buses que pasan constantemente entre Santa Marta y Taganga. Aquí podemos resaltar dónde es la zona de playa, donde normalmente los turistas vienen a bañarse aquí en este sector de Taganga. Pues miren que es una playa tranquila, la tienen muy limpia, muy organizadita, es bastante bonita, y podemos ver la gente disfrutando de este pedacito de playa. Y aquí a mano izquierda, en la parte superior, la que estamos resaltando con la flecha, es el hostal donde estamos hospedados. Miren que realmente estamos muy cerca, simplemente que si queremos caminar por la carreterita, como les digo, es una caminadita de 8 minuticos. El hostal lo tiene muy bien dotado con camastros, miradores, mesitas, es muy bonito, y que tiene la vista es simplemente espectacular. Por eso este hostal es privilegiado. Usted ahí en las horas de la tarde se sienta a tomarse una cervecita o un cóctel y miren la vista que tiene. Es simplemente espectacular, es una postal. Entonces usted en la tarde ya se relaja, se puede meter a la piscinita, se ducha, se sienta ya en los camastros o se toma su cóctelcito y a disfrutar de estas vistas desde este hostal. Ahí en la descripción les voy a dejar el Instagram o los datos del hostal para que consulten, que de verdad que es económico. Les incluyen el desayuno, solo el desayuno, y ya la alimentación, si no hay problema, ustedes la pueden buscar ahí directamente en Taganga, no hay ningún inconveniente.
Ya en este momento quedan las 6 de la tarde, ya está tarde noche, todavía había gente en la parte de playa disfrutando. Ahí podemos ver el maleconcito, cómo llegan taxis, y miren esta zona todavía muy concurrida por turistas ahí disfrutando del agua. Ya la idea del otro día era ir a Playa Grande, que es una caminadita relativamente corta, o sea, uno aquí por toda la playa de Taganga caminando, y ya por donde está este sector de este hotelcito verde hay un caminito, hay un sendero que está muy bien demarcado, lo llaman sendero ecológico. Ahí les estoy resaltando más o menos el recorrido por donde uno se va. Es una caminadita por ahí de unos 45 minutos, es de 1 hora, no es pesada. A veces sí hace calor, sí puede ser algo pesadita, pero es muy bonita las divisas que se tienen en este sector. Se pega uno, digamos, un recorrido así hasta llegar al filo de ahí de esta montañita, y al otro lado ya es Playa Grande. También si las personas no quieren caminar pueden tomar una lancha desde Taganga, les cobran entre 5 y 10 mil pesos, ya depende cómo negocien con el lanchero, y los lleva hasta Playa Grande y vuelve y los trae en lancha si quieren en la tarde. Pero mi recomendación es que se den la caminadita. Miren por ejemplo las vistas durante el recorrido del sendero, se ve Taganga allá al fondo, mira, espectacular. Y esta ya es Playa Grande, que es, miren cómo es de bonita esta playa, muy bonita y bastante concurrida. En Playa Grande van a encontrar muchos restaurantes, digamos que toda esta zona prácticamente, pues, todos estos techos que se ven ahí en la playa son restaurantes. Tú llegas ahí, te alquilan tu silla, tu mesa, y de una vez puedes asegurar el almuerzo. Entonces normalmente donde te venden el almuerzo te guardan las cosas, miren la cantidad de gente, ahí te alquilan kayak, hay banana, hay dona de esas que lo revuelcan a uno en el agua. Es muy bonito este sector. Y a pesar de haber tanto turismo y tanto afluencia de personas, les digo que este sector para caretear es espectacular. Ya más adelantico les vamos a mostrar una careteada que hicimos, y de verdad que se ve mucho animalito y mucho coral. Está muy bien conservado, además de tener, digamos que las playas muy tranquilas, entonces tú puedes nadar tranquilamente y vas a ver pececitos. Y otra cosa que nos gustó mucho, la parte de las lanchas está para este lado, digamos, de esta toma al lado izquierdo, y la parte del careteo la tienen al lado derecho, que es por donde uno normalmente entra acá a Playa Grande. Entonces no ocurre como de pronto pasa en las islas de San Bernardo, que a veces en Tintipán hay mucho personal o mucha afluencia de turista, y la playa, digamos, la arena se revuelca mucho y no hay mucha buena visibilidad. Acá en Playa Grande ustedes ven, hay mucho turista y la playa sí puede estar algo turbia, pero en la parte donde uno hace el careteo es un agua muy cristalina y muy bien conservada. Los almuerzos los pueden conseguir desde 30 mil pesos, como siempre les digo, no dar precios exactos es muy complicado porque ya depende qué tanto usted negocie con la persona, y depende también de la parte de su rebusque. Entonces realmente usted llegue a un sitio y trate como de negociar, pero se consiguen almuerzos desde 30 mil con pescado. Toda esta es la bahía de Playa Grande. Si tuviéramos la oportunidad de dar una vuelta hacia la izquierda, llegaríamos a Taganga, que es simplemente una curvita, pero es muy bonito todo este sector. Donde estoy demarcando esta zona es toda la parte donde se hace el careteo. Ahí simplemente se ven algunas personas pero en kayak, pero todo este sector se lo dedican al careteo. Ahí en la playa van a encontrar personas que de pronto le alquilan las careticas o su chalequito para llevarlos por ahí, pero yo les recomiendo, si a ustedes les gustan este tipo de actividades, traten de conseguir su propio snorkel y su careta, y siempre que salgan al mar andan con los equipos suyos, y así no tienen que estar alquilando ni dependiendo de pronto de que tengan que esperar a que se los presten, alquilen. Entonces es mejor llevar sus propios equipos cuando tengan la oportunidad. Miren por ejemplo la calidad del agua y la cantidad de peces que se ve, o sea, realmente no esperábamos ver tanto cardumencito
y tanta cantidad de animalitos de diferentes especies, porque como les digo, estábamos muy cerca de Playa Grande y ustedes pudieron ver la cantidad de personas que habían ahí. Miren que por ejemplo ahí se ve un grupito que lo estaban llevando con chaleco y le estaban dando inducción de cómo hacer el careteo, cómo mirar y toda esa parte. Ya si ustedes se defienden en el agua no hay ningún problema. Ahí pueden ver la calidad de las imágenes, o sea, simplemente este sector es hermoso, para caretear es hermoso, hay muy buenos corales todavía, muy bien conservados los corales, mucho cardumen de peces, vimos hasta una morena que es de este tipo de pez que parece una serpiente, que es en el agua. Ahorita esa es de las tomas finales que vamos a ver acá. Espero disfruten de estas imágenes. Entonces, como recomendación uno a Playa Grande para caretear en esta zona del lado izquierdo, totalmente recomendado. Otra cosa que nos gustó bastante es que no vimos basura en este sector. O sea, que normalmente uno en las playas se encuentra que la bolsa, que la botella, que el zapato. Esta parte del coral la tenían muy limpia. No sé si son los mismos nativos de este sector que la mantienen tan limpia, pero de verdad que es muy bien conservado. Miren, por ejemplo, corales de cerebro, los pececitos nadando alrededor. Este arrecife, a pesar de estar tan cerca de la parte turística, está muy bonito. Podemos observar qué tan cerca estábamos de la playa. Miren, Playa Grande allá al fondo atrás y uno se viene así por todo este borde como les indiqué anteriormente.
Entonces, para que tengan esta referencia, para los que les gusta el careteo, es simplemente espectacular y vale mucho la pena. O sea, no es profundo, el agua es tranquila, no hay olas y ya pudieron ver la cantidad de corales y peces que se pueden observar en este sector. Debajo de esta roca podemos observar un pez trompeta. Son unos peces como alargaditos y terminan como en trompetica. Ahí está tratando de ocultarse debajo de la roca. Muy bonito también y muy común en los arrecifes de coral. Peces cirujanos, mirenlos acá tan bonitos, azulitos muy bonitos. O sea, había mucha cantidad de peces de distintas especies, entonces es un sitio muy conservado. Miren, por ejemplo, la morena, una morena moteada muy linda, parece una serpiente, pero esto realmente es un pez. Y encontrar una morena en este lugar quiere decir que es muy saludable, porque ellas normalmente capturan peces, crustáceos, entonces muestra, digamos, que la vitalidad que tiene este sector todavía a nivel de fauna. Miren que ahí se alcanzan a ver algunos erizos dentro de las rocas. Normalmente entre los corales se esconden mucho los animalitos porque hay muchos que son nocturnos, entonces uno durante el día no los ve. Pero esta morena sí tuvimos la oportunidad de verlo. Aparentemente estaba cazando. Aquí adelantico vamos a ver cómo son las antenitas de un... Míralo ahí. Esa es como una langostica. Ahí están las antenitas. Además que estaba luchando ahí con la langostica y la langostica lo hizo salir de ahí de la roca. Entonces es un hábitat que está muy conservado. La verdad que quedamos muy impactados porque se vio mucho animalito. Ahí pueden disfrutar de la morena. Ya para el otro día la idea era ir a conocer el Parque Tayrona y para eso contactamos a esta agencia de turismo. Ahí les dejo los daticos y está ubicado ahí en Totaganga prácticamente. Nos atendieron muy bien. Es un local pequeño pero tiene muy buena logística. Desde acá, desde estas playas, contratamos también para ir a Playa Cinto, Playa Cristal y una excursión a Minca. Esta es aquí les estoy mostrando la ubicación de la agencia, que de verdad que me pareció muy bien organizada toda la logística. Este es el hotel El Hostal. Aquí les voy a mostrar cómo se llega hasta allá, hasta la parte de la agencia de turismo, por si los quieren contactar. La idea de nosotros era, como les digo, al día siguiente ir al Parque Tayrona, pero era de amanecida, no para volver al mismo día. Entonces esta agencia que hizo consiguió el transporte que nos llevaba desde acá, desde el hostal hasta la entrada de Cañaveral en Parque Tayrona. Amanecíamos allá en carpa, conseguimos pues el ingreso, alquilamos la carpa y al otro día ya nos regresábamos, pero en lancha, hacia Taganga nuevamente. Entonces miren, por eso fue como un sitio estratégico este sector acá de Taganga, porque ¿qué hicimos nosotros? Ir al Parque Tayrona en carro y nos hicimos la caminata hasta Cabo San Juan y ya nos regresábamos nuevamente en lancha a Taganga y ya estábamos prácticamente nuevamente en el hostal. Otra de las recomendaciones que les puedo dejar es que negocien con el hostal, porque como nosotros íbamos a amanecer una noche en el Parque Tayrona, la idea no era pagar un día en el hostal sin estar utilizando las instalaciones. Entonces pudimos hablar con la persona encargada y ese día simplemente nos guardaron las maletas en un cuarto de recepción que ellos tienen ahí, pero no nos cobraron esa noche de hotel. Entonces, para que tengan en cuenta que pueden programar así, negociar así, decir yo este día no voy a estar porque me voy para una excursión para Palomino, para el Parque Tayrona, y que les guarden las cositas y así no tienen que pagar esa estadía ahí. Ya depende, como les digo, ustedes tienen que saber cuando llegan a una parte negociar con el dueño o con la persona encargada y así economizar un poquito.
Ya el próximo video es el del Parque Tayrona, fue la visita que hicimos con el Parque Tayrona, todo muy completo. Las cosas grandes, como les digo, nos las guardaron ahí en el hostal y ya amanecimos en el Parque Tayrona. Los invito a ver el próximo video, que es el que seguiría a continuación, que fue la visita al Parque Tayrona. Y ya un tercer video sería el de Playa Cinto, Playa Cristal y la visita a Menca. Ya les dejo estas imágenes del atardecer nuevamente de Taganga, que fue simplemente espectacular. Y ya nos preparamos para ir al otro día a Parque Tayrona. Espero les haya gustado, le den me gusta en lo posible y si no se han suscrito los invito a suscribirse. Muchísimas gracias.